Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La campaña electoral camina, la contienda tiene, podríamos decir, a todos los jugadores en la cancha. La elección del próximo año apela a varios ingredientes que se han ido incorporando durante el debate y quizás el factor que produce mayor disputa es el de la corrupción. Los hechos denunciados sobre abuso de los dineros públicos en Petroecuador, el atropello de autoridad como el comportamiento de una jueza o una red de tráfico de pases en la Policía Nacional son algunos temas que aparecen en la campaña. Paralelamente hay ofertas de los candidatos que tienen que ver con los anhelos de la ciudadanía. Por ejemplo, el incremento de las plazas de trabajo es un aspecto fundamental, la reducción de la inseguridad y el combate al consumo de drogas. Definiciones en política internacional y comercio exterior, eliminación de la ley de comunicación y una serie de promesas que hacen los aspirantes. La campaña, por lo tanto, se va aprendiendo y progresivamente se reduce el número de indecisos. Nuestro invitado hoy, en Hora 25, es Patricio Zuquilanda Duque. Él es candidato a la presidencia de la República por Sociedad Patriótica. Martina, buenas noches. Buenas noches, Andrés, y buenas noches, amigos televidentes. Damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, quien lleva ya 36 años de su vida al servicio exterior. Fue embajador de carrera y hoy se postula a la presidencia, como Andrés nos los dijo, por Sociedad Patriótica. Patricio Zuquilanda fue embajador de Ecuador en varios países. Uno de ellos fue Corea en 1999. Entonces lo acusaron de cobrar sumas arbitrarias a ciudadanos coreanos para concederles visas. Sin que Corea formalizara una denuncia, los hechos quedaron atrás. Su paso por la política nació un tanto después y de la mano del expresidente Lucio Gutiérrez. A inicios del coronel, Zuquilanda actuó como su asesor en cuestiones diplomáticas y poco después, en el 2003, asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué destaca de su paso por este ministerio y por el gobierno? Hacemos un breve repaso. Una imagen difícil de borrar, la del desenlace de las protestas de los forajidos que pedían en Quito que el gobierno de Lucio Gutiérrez y todos los diputados del Congreso Nacional se marcharan. Lucio lo hizo. Ese fue el presidente que llegó al poder como el outsider de la política en el 2003 y al que acompañó incondicionalmente el actual candidato a la presidencia por Sociedad Patriótica. Entonces, el discurso de campaña de un victorioso coronel Gutiérrez dio a entender que seguiría la línea ideológica de líderes como Hugo Chávez. Luego, no lo hizo. Perdí una carta que me envió Lucio Gutiérrez. La tenemos la copia nosotros. Sí, sí. Una carta, no, pero una carta de puño y letra mucho antes. Yeah. Yo era presidente ya, diciendo que él iba a ser presidente antes para convertir a Ecuador en la segunda república bolivariana de Sudamérica. Bueno, llegó a presidente. Y después se nos escondía. El manejo de la política exterior de ese gobierno marcó distancias iniciales con Venezuela con esta visita a George W. Bush en el 2003. Sí. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Esos acercamientos también impactaron a la relación con Pachacutic. Nina Pacari abandonó la Cancillería y se nombró a Patricio Zuquilanda titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde entonces, la relación con otro gobierno de derecha floreció, el de Álvaro Uribe. Señor presidente Uribe, con profunda emoción vamos a darle la más alta condecoración que el gobierno nacional impone. El conjunto de sus iniciativas, presentadas con toda lealtad, con toda transparencia y con toda verticalidad, señor presidente, han sido de inmensa ayuda a Colombia. Con Colombia se cooperó en el combate a la guerrilla, la situación de desplazados de ese país e incluso se discutió una acción coordinada dentro del Plan Colombia. El gobierno de Colombia a tomar en consideración todas las medidas técnicas que busquen impedir que las fumigaciones alcancen territorio ecuatoriano. Esa acción no se materializó formalmente, pero fue blanco de críticas en el Congreso cuando legisladores de Pachacutic denunciaron que un acuerdo que forjó Zuquilanda con Estados Unidos permitía que se construyan bases militares para luchar contra la guerrilla colombiana. Significan renunciar a la soberanía nacional. El canciller al banquillo de los acusados.
Aspiramos que así sea. El canciller dijo que el acuerdo era para construir centros de acopio para el fenómeno del Niño y luego lo disolvió. Poco después, la relación con Colombia sufrió un impasse. Uribe acusó al Ecuador de vender un cohete utilizado por las FARC en un ataque. De hecho, el Ecuador exige al gobierno colombiano una rectificación. La relación con líderes internacionales no fue la única que causó revuelo. También lo hizo el trato con expresidentes ecuatorianos. En el 2003, Zuquilanda facilitó un salvoconducto para que el expresidente Gustavo Noboa se trasladara a la República Dominicana y buscara asilo político. En el 2004, acompañó a Gutiérrez a un viaje a Panamá y ninguno negó que fueran a dialogar con Abdalá Bucaram. Siempre viene a Panamá con el corazón amplio, la mente abierta. Poco después, Gutiérrez facilitó el retorno de Bucaram a Ecuador y ese acontecimiento le costó la presidencia. Tras el derrocamiento del coronel, Zuquilanda permaneció en el extranjero. No se presentó a un juicio político orquestado por legisladores en su contra en el Congreso en agosto del 2005. Ahí se lo cesó en rebeldía por no reclamar a la Armada de los Estados Unidos por el hundimiento de barcos ecuatorianos, ni tampoco impedir que se fumigara la frontera en territorio ecuatoriano. Vamos a empezar entonces con la ronda de preguntas aquí en Hora 25. Doctor Zuquilanda, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hemos visto este reportaje, esta referencia que nos ha preparado Martina, y quizás uno de los temas que más marcó su gestión fue aquella que tenía que ver con una política entreguista, como acusaron sus detractores. Somos los mejores aliados de los Estados Unidos, frase de Lucio. Jugamos en las ligas mayores de la relación internacional, frase suya. Buenas noches, le escuchamos. Bien, Andrés, muchas gracias. Le felicito por este video. ¿Ya? A mí me parece excelente. Qué bueno. Me parece excelente, no tengo ninguna observación. ¿Usted suscribe todo lo que está dicho ahí? Todo lo que está dicho ahí, excepto el asunto de las visas con Corea. Yo era embajador. Eso tenemos que aclarar luego. Claro. Bueno, yo no era embajador, yo era embajador, no cónsul. Por lo tanto, yo no entregaba visas a nadie. Ya, pero pasemos a lo fuerte. Mire, cuando este gobierno de Correa, impide la protección de los ciudadanos ecuatorianos en los Estados Unidos, porque no solicita las medidas precautelatorias para que los migrantes ecuatorianos se acojan al beneficio de sus visas para proteger sus intereses económicos y de sus familias aquí en el Ecuador. No, en ese momento, nosotros, Sociedad Patriótica, toma una decisión. Vamos a hablar con el actual presidente de los Estados Unidos, el electo, es decir, el señor Trump, por dos cosas: para proteger a los ecuatorianos en los Estados Unidos y segundo, para posibilitar la suscripción de un acuerdo comercial. Es decir, nuevamente, la política exterior ecuatoriana tiene que poner su brújula en relación con los Estados Unidos. ¿Someterse a los Estados Unidos? No. ¿Perder la soberanía con los Estados Unidos? ¿Qué ocurre con la dignidad de un pueblo, de un país, frente a lo que ocurre con la potencia más significativa del planeta? A ver, bueno, no se trata de someterse. Pues. No. Se trata de acordar. Porque mire, el 42% de la economía comercial ecuatoriana está en este momento dirigida hacia los Estados Unidos. Si nosotros no somos beneficiarios de un acuerdo comercial, como son beneficiarios los países de América Latina, inclusive países que se catalogan como de extrema izquierda, como Nicaragua, que tienen un tratado de comercio con Estados Unidos, entonces nuestros productos no van a tener ninguna posibilidad de éxito, porque van a entrar con aranceles, en tanto que los productos de los otros países van a entrar con cero aranceles, y el banano, café, cacao, productos de ESMAD, minería, todo lo que mandamos a Estados Unidos va a verse afectado, y por lo tanto va a haber más pobreza de la que hay ahora, más problemas. O sea, si es que hay un acuerdo comercial para efectos de intercambio de productos, absolutamente, absolutamente sí, válido. Es válido. Pero si hay una intromisión, una intervención de los Estados Unidos, volver a la base de Manta, ¿usted es partidario, por ejemplo? Vea, le digo que esto de la base de Manta, pues nosotros no hicimos ese tema, ¿no? Esto fue, hay que preguntarle a Heinz Beller eso, ¿verdad? Sí. Claro, a Heinz Beller, porque él es el que suscribió eso. Entonces, mire, no es un asunto de sometimiento, es un asunto de intereses. Nosotros tenemos miles de ecuatorianos en Estados Unidos y tenemos un interés comercial.
vamos a conversar sobre ese tema porque eso es lo que le beneficia a la sociedad ecuatoriana, nada más. Un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Claro, pues un acuerdo. Un acuerdo. Claro, tiene que haber un Similar acuerdo. al que se ha firmado con Europa, por ejemplo. Mire, no similar a eso, es similar al que se ha firmado con todos los países latinoamericanos. Porque ve usted, nosotros ingresamos con aranceles de Estados Unidos y los demás países no. Por lo tanto, son más competitivos ellos que nosotros. Eso afecta a los productores, a los campesinos, a quien se raja la vida trabajando en función de vender algo hacia el exterior. El ex canciller José Ayala Lasso ha sido muy crítico con usted. Dijo que su gestión fue simplista y primitiva sobre el tema de soberanía. Ayala Lasso dijo que su paso por la Cancillería fue nefasta. Bueno, yo digo lo mismo de él, ¿verdad? Entonces estamos jugando un ping-pong. No, porque yo creo que él estaba muy enojado, porque finalmente cuando yo fui canciller, quité todas las influencias de las famosas familias en la Cancillería. Las familias de los Ayala, los no sé cuántos, los no sé cuándo, ellos tenían la dictadura en la Cancillería. Yo no les permití que sigan con esa dictadura para favorecer a su parentela, para favorecer a sus amiguitos. Por lo tanto, él se debe haber enojado por eso, pero yo no creo que él sea... Ese es un resentimiento que él tiene, dice usted. Exacto, puede ser algo, algo personal. Pero usted, en cambio, coincide con Correa, con el presidente Correa, cuando él califica al servicio exterior como momias cocteleras. A ver, yo voy a repetir eso. Sí. Y voy a afirmarle aquí en este momento. Mire, los ecuatorianos saben que el servicio exterior es un ministerio de gastadores. Lo que gastamos en el servicio exterior no se compensa definitivamente con lo que ese ministerio produce en términos de comercio, de cultura, de atracción de inversiones, de atracción de ciencia y tecnología, de gestión. Por lo tanto, tengo yo un planteamiento concreto. Pero usted señala que los actuales administradores de la Cancillería son las momias cocteleras. Yo le estoy hablando clarísimo. La Cancillería ecuatoriana ha caído en un marasmo, ha caído en una ineficiencia absoluta y por lo tanto eso tiene que ser totalmente revisado, renovado. La Cancillería tiene que ser renovada ahora con un sistema novedoso. Mire, nosotros debemos funcionar por objetivos, ¿no? La Cancillería ecuatoriana debe ponerse objetivos en el exterior que deben ser cumplidos, porque si no son cumplidos, el pueblo ecuatoriano está sacando de su bolsillo la plata para pagar a tipos que no están haciendo su trabajo bien. Quisiera volver al tema de las visas con Corea. Eso ocurrió en el año 2001. Usted estaba de embajador. Usted no concedía las visas, eso lo concedía el cónsul. Nada más. Pero se produjo un reclamo, se produjo un problema. No sé, reclamo yo creo que no se produjo de nadie. Fue un rumor que se extendió y que luego después fue comprobado y resulta que no se había concedido ninguna visa de manera ilegal. Entonces ahí quedó la cosa. Pues, ¿no? Que se cobraba unos valores desmedidos por la concesión de las visas. Definitivamente nadie acusó de nada, no se llevó eso a ningún tribunal, a ningún lado, y ahí quedó el rumor. Rumor evidentemente malintencionado. Otro episodio cuando usted fue canciller que requiere una precisión es cuando el expresidente Lucio Gutiérrez le reclamó a usted por la lista de los extraditables, de aquellos que estaban en los Estados Unidos o en el exterior y que deberían ser repatriados para que se sometan a la justicia. Ahí se hizo un reclamo porque usted no incorporó a dos expresidentes. Mire, sobre ese tema yo le quiero decir lo siguiente. Primero, el presidente tiene derecho a reclamarle a su ministro, claro, porque él es el que lleva la política exterior. Si yo no le estoy reclamando al presidente, le estoy preguntando a usted. Entonces, el ministro tiene que inmediatamente responder qué es lo que pasaba. Y corregir. Claro, y corregir. ¿Qué es lo que pasaba? La Cancillería es un mero tramitador de las órdenes jurídicas que le manda la Corte Suprema de Justicia en este caso. La Corte Suprema de Justicia tenía fallas en la mecánica de envío de esta información. La Cancillería únicamente pasaba la información al gobierno norteamericano o a cualquier gobierno. Cuando se producían estas fallas, definitivamente el presidente pensó que la Cancillería estaba reteniendo esto. Y resulta que no era así. Lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces... No le hicieron llegar la información completa. No. O el requerimiento necesario. No, permanentemente no hacían llegar la información correcta. Ya. Era un sistema de trabajo que querían efectivamente que haya la gente que no sea condenada. Así era, nada más. Ya. Usted aparece en los Wikileaks en un diálogo con el presidente Gutiérrez y el embajador de los Estados Unidos de ese momento. En dichas conversaciones
acusaba a los medios y a Hugo Chávez de estar involucrados en el golpe de Estado. Así es. A los medios izquierdistas del continente, pues. Ellos hicieron toda una ofensiva claro, para porque- tumbarlo a Gutiérrez. Porque eso fue realmente la participación de Chávez concretamente. Pues ahí en los Wikileaks se dice eso. Chávez metió la mano en el sistema político ecuatoriano con el propósito de tumbar ilegalmente al gobierno del presidente Gutiérrez. Esa es la verdad. Ahí cuando aparece en el video. Esa conversación entre el presidente Correa y el presidente Chávez. Vea, yo estaba presente cuando el señor Chávez trataba de obligarle al presidente Lucio para que siga la línea marxista-leninista de Cuba. No, eso no es mentira. Chávez trató permanentemente de que eso suceda y la verdad es que no lo consiguió. Cuando no lo consiguió, comenzaron a complotar y así fue. Ok. Sociedad Patriótica en este último tramo, previo a la inscripción de candidaturas y de definiciones de candidaturas, estuvo impulsando y promoviendo una unidad, un acuerdo para tener una candidatura de concertación. Eso no se logró. A rajatabla, desde el año Y 2009. finalmente su candidatura va en contraposición a aquello, pues. Mire, nosotros desde el 2009 planteamos la plataforma de la Unidad Nacional. Eso no se concretó. Se concretaron alianzas parciales, como usted le conoce, y luego después, inmediatamente, incluso esas alianzas parciales fracasaron. Sociedad Patriótica no tuvo éxito. Yo mismo fui jefe negociador. Yo conversé con todos los líderes, con todos, absolutamente con todos los líderes. ¿Y qué pasó? Los intereses, ¿no?, de los partidos, intereses de las personas. Ellos concebían una cosa terrible, porque el pueblo pedía unidad. Unidad, unidad para derrotar al oficialismo. ¿Qué sucedió? Que los partidos no entendieron ese mensaje del pueblo ecuatoriano y se lanzaron a las componendas, a los amarres. Esa es la realidad. Pero su candidatura también contribuye a la dispersión. Por lo siguiente, mire, la ley electoral favorece la dispersión, favorece la atomización y no la unidad, porque exige que todos los partidos tienen Ya que está. poner Ok. candidatos. Usted es candidato no para ganar la presidencia, No. sino para cumplir una formalidad. Esto obedece a una estrategia política. Por eso usted no quiere ganar la presidencia, no va a ser Escúcheme. presidente. Mire, obedece a una estrategia por lo siguiente. Nosotros dijimos cómo vamos a volver al poder, bajo dos fórmulas. La primera fórmula, que vaya Lucio a la Asamblea y sea presidente de la Asamblea. Esa es una fórmula. Y la segunda fórmula, vamos a luchar para ir a la presidencia de la República, porque el país necesita una organización y reorganización en una serie de entidades. Ok, vamos a escuchar ahora, doctor, una breve encuesta, micrófono en la calle, para que la ciudadanía se exprese y veamos qué es lo que ocurre respecto al nivel de imagen que usted tiene y la aceptación que usted tiene. ¿Cuánto Muchas lo gracias. conocen, cuánto no lo conocen? Es una encuesta rápida, naturalmente hecha así en la calle, pero nos permite tener una idea de qué es lo que piensa la ciudadanía sobre nuestro invitado. Por favor. ¿Conoce este personaje? Acá, sabes que mi hija, yo no vivo acá, o sea, acá pregunta. La verdad no. Es Patricio Subirana, candidato a la vicepresidencia. No, la verdad no lo conozco. Claro. Sí. No. Ni idea. No. Nunca lo has visto. Nunca lo he visto. Él es Patricio Subirana, ¿te suena? No, la verdad no. No. Él es candidato para presidente. No conozco. Uy, la verdad es que no, Ni idea. ni idea. ¿Para presidente? ¿De qué? No le conozco. Ni he sabido que está de candidato. Su opinión sobre lo que Bueno. piensan los ciudadanos. Usted observa que la candidatura salió hace prácticamente 7 días. Fuimos los últimos Sí, que los inscribimos la últimos. Ajá. candidatura. No hemos iniciado una campaña en las grandes bases populares, pero usted también ve que la consulta es en una calle de Quito, Sí, claro. ¿verdad? Además, allá hay 2 extranjeros, ¿verdad? ¿De los que hablaban? Claro, yo conozco muy bien. Allá hay un colombiano inclusive. sí. Conozco Pero muy son bien. vecinos suyos, deberían conocerlo, Bueno. pues entonces. Entonces, mire, yo creo que ese tipo de consultas hay que hacer en las bases populares donde pertenece Sociedad Patriótica. Nosotros somos de la poblada, somos de los barrios, de los campos, de los barrios marginales. Ahí estamos, Allá vamos a ir luego. Más. donde justamente no van los encuestadores ni van las personas de este canal. Ok, vamos a ir más adelante Yo para le conocer invitaría, doctor. le invitaría, sí, Tengo que ir a muchas la gracias. pausa, a un corte comercial y volvemos con la segunda parte de nuestro programa.
Sigue Hora 25 y revisa nuestros contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter, @hora25es. Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial. Seguimos en Hora 25. Patricio Zuquilanda fue el último candidato en inscribir su candidatura a la presidencia por Sociedad Patriótica ante el Consejo Nacional Electoral. Algunos analistas sospechan que la tardía inscripción se debe a que se afrontó un dilema sobre cómo concurrir a las urnas para evitar la extinción de Sociedad Patriótica. Hasta hoy, la vida de ese partido se ha definido más que por defender una tendencia ideológica o política, por la incidencia que Lucio Gutiérrez tuvo en el derrocamiento de Yamil Mahuad durante la crisis bancaria. La duda es si eso será suficiente para que sobreviva a las elecciones del 2017. Lucio Gutiérrez llegó al poder de manera inesperada y como un personaje desmarcado de la política en el 2003. Eso tras ungirse como uno de los principales gestores del derrocamiento de Yamil Mahuad en el 2000. Salió del poder por la misma fuerza en el 2005. Pero de esos dos episodios sobrevive un elemento, el Partido Sociedad Patriótica que fundó Gutiérrez en el 2002. Y nos une un objetivo, refundar el Ecuador. En el poder, la falta de definición ideológica y experiencia política de Sociedad Patriótica le fueron restando aliados y aumentando complicaciones para gobernar. Pachacutic le retiró su apoyo al partido y Gutiérrez tuvo que forjar alianzas de alto precio en el Congreso con el PRIAN y el PRE. Ese precio incluyó incidir en la justicia. La despolitización y la despartidización de las Cortes de Justicia. Gutiérrez y sus aliados del Congreso desplazaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombraron a Guillermo Castro Bájer, hombre del PRE, al que se le conocía como el Pichi, titular de lo que el pueblo denominó la Pichicorte. En este país, ¿quién no ha recibido crítica? Díganme. Ese hecho facilitó trámites en la justicia para que retornara Abdalá Bucaram Ortiz, que entre otras cosas suscitó el derrocamiento de Gutiérrez. En el 2006 el coronel regresó al país y Sociedad Patriótica postuló a Gilmar Gutiérrez a la presidencia. Quedó tercero. Rafael Correa ganó la contienda. Fuera del poder, el partido volvió a pactar para incidir en organismos de justicia y control. Evidentemente, el gobierno, el ministro de la Política, pacta con ellos y les entrega la presidencia al Consejo Nacional Electoral, sí, y la Contraloría General del Estado, para que los votos de Sociedad Patriótica viabilicen la consulta popular. Eso está escrito de manera que no es ninguna especulación. La Asamblea Constituyente diseñó una nueva Carta Magna y en el 2009 se convocó elecciones. Sociedad Patriótica postuló a Gutiérrez a la presidencia. Quedó segundo con el 28% de los votos. En el 2013, Sociedad Patriótica le apostó nuevamente al coronel. Quedó tercero, perdiendo del 2009 al 2013 cerca de 1.300.000 votos. A la Asamblea ingresaron 4 legisladores. Hoy, el partido postula a Patricio Zuquilanda a la presidencia y a Gutiérrez a la Asamblea. Muchos cuestionan si esa es una estrategia ganadora o de supervivencia. A la Asamblea también irán los históricos líderes del PRE, Víctor Hugo Sicuriet y Alfredo Adum. Entre las propuestas de Sociedad Patriótica yacen las de crear mecanismos para seleccionar a quienes integran organismos de control con transparencia y la de garantizar la independencia de la justicia. Ambos son objetivos con los que no cumplieron en el pasado. Entonces, tampoco cumplieron con otras promesas. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Bien, entonces tenemos material para continuar con este diálogo que sostenemos con el doctor Patricio Zuquilanda. El tema de la justicia, al parecer, resulta el más sensible, el más complejo. Ahora mismo hay una serie de cuestionamientos en la administración de Correa respecto a lo que está ocurriendo con la justicia. ¿Qué propone usted para mejorar, para lograr que haya una justicia adecuada, proba y en la que podamos confiar? Bueno, mire, básicamente debe haber una separación a rajatabla de los poderes del Estado. En este momento no ha habido eso. La legislatura
aliada con el Ejecutivo, ¿no?, y dominada por la justicia además, han estado procediendo en contra del pueblo ecuatoriano a través de leyes que no han sido beneficiosas para la sociedad. Han estado hiriendo la economía de los ciudadanos y en consecuencia Sociedad Patriótica tiene el remedio para esto. ¿Cuál es? La Asamblea Nacional, que ha herido definitivamente a la sociedad ecuatoriana, tiene que pasar a ser liquidada en un 50%. 70 legisladores, no más. El Ecuador está cansado de tener 140 personajes que en lugar de ayudarle le perjudican. ¿Para constituir qué? ¿Un congreso? Hacemos un congreso de 70 personas, nada más, ya, y designamos una Cámara Alta con senadores, un senador por provincia, con lo cual quedaríamos nosotros con 94 personas dentro del Congreso, en una Cámara Baja y en una Cámara Alta. Para lo cual usted tiene que disolver la actual Asamblea. Se tiene que, en este momento, legislar y modificar la Constitución. Claro. Y nosotros tenemos la fórmula para modificarla. ¿Cómo haría usted? ¿Con consulta popular? Mire, muchas personas dicen que se tiene que llamar a una constituyente. Nosotros creemos que la constituyente es muy difícil porque la tragedia financiera con la cual va a quedar el próximo gobierno es tan grave que unirle a eso, a una constituyente, sería problemar más el país. En consecuencia, tenemos que producir las mismas reformas dentro de la misma asamblea. O sea, la propia asamblea que se va a integrar en las elecciones del 19 de febrero. La propia asamblea tiene que autoeliminarse, pues. Bueno, no inmediatamente, tiene que hacerlo para el inmediato futuro, reducir al 50% y luego después discutir en una segunda instancia después de 90 días y después llamar a una consulta popular. El pueblo pide que esto sea así. Nosotros caminamos y escuchamos a las personas en todos los estratos sociales. Y la verdad es que hay una enorme decepción con la Asamblea Nacional. Con esto usted logra también independizar a la justicia, al sistema judicial. Por lo siguiente, porque nunca puede el sistema judicial y el legislativo estar dominados por un telefonazo desde el Ejecutivo, nunca. Porque no se puede, pues el trabajo que exige la gente necesita una cierta tranquilidad, un cierto orden. No hay que molestar, como usted sabe. No es solamente una molestia, sino que es una presión, una instrucción, una disposición tampoco. Me refiero, hay una molestia constante, hay una agresión constante, hay una permanente agresividad a todo el sistema productivo nacional, a todas las gentes, a los emprendedores pequeños, a los altos, medianos, a todo el mundo, el SRI, laborales, el Ministerio de Salud le acosan. Y esto está avalizado definitivamente desde la Asamblea a través de leyes sin consultas. Propone también eliminar el Consejo de Ciudadano, el quinto poder. No solamente eso, hay que producir reformas fundamentales. ¿Cuáles son las tres más significativas? Mire, esto que usted habla, el Consejo de Participación Ciudadana, no ha sido de participación ciudadana, sino de participación de amigos del gobierno. Y la otra, si quiere usted una tercera, se tiene que definitivamente intervenir en el Consejo Electoral. Antes, el Consejo estaba estructurado por los representantes de los partidos políticos. Hoy no. Hoy son amigos y compadres del presidente de la República. Ustedes han sido críticos e incluso han señalado que hay un sobreregistro, que hay como 2 millones de personas que no deberían estar, porque han muerto, porque viven en el exterior, en fin, por cualquier razón no deberían constar. Hemos presentado y que sepa claramente. ¿Cómo participa usted en una contienda electoral en la cual hay este problema? Con dos actitudes. Primero, con la denuncia con pruebas de que el padrón electoral está sobrealimentado con más de 2 millones de personas, entre muertos, utilización de ciudadanos que tienen 2, 3, 4, 5 y hasta 12 cédulas, guerrilleros de las FARC que están votando dentro del sistema electoral y cuarto, las planchas de los migrantes que son utilizadas en el interior del país. Pero usted con su candidatura está legitimando ahora, eso. Pues. Vamos a la solución. Hemos planteado y somos los gestores y somos los incentivadores. Promotores de un colectivo nacional a que esté pendiente de lo todo. que se llama el Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral. Estamos convocando a toda la ciudadanía, a todas las personas para que inmediatamente participen en el control electoral, para bloquear cualquier intento de fraude que perjudicaría a la democracia. ¿Usted echará abajo la ley de comunicación? Mire, la ley de comunicación tiene que desaparecer, excepto una cosa.
que se llama la réplica. ¿Eso lo mantendría usted? Mire, en cualquier ley de cualquier país del mundo, y especialmente el Ecuador, debe mantenerse la réplica, porque es la condición perfecta para obligar a una parte y a otra parte para que digan la verdad, para que se investigue, para que se contraste, para que se compruebe efectivamente que lo que se está diciendo es la verdad. De lo contrario, pues la prensa o los mismos afectados pueden mentir y decir una serie de barbaridades. El presidente ha ingresado hace 48, 72 horas la ley de plusvalía. ¿Usted qué va a hacer con esa ley? ¿La va a mantener? ¿La va a echar abajo? Mire, ¿Qué va a hacer? Mire, esa ley daña nuevamente la economía de los ecuatorianos. Eso es un hecho, porque las personas, las familias invierten dinero para ganar, para ver el futuro de sus hijos, para darles buena educación, para darles condiciones de vida mejores. Y si viene un personaje y dice, vamos a poner grandes cantidades de dinero encima de ganancias que él llama ilegales, que no son ilegales, porque todos los ciudadanos de este país, a través de los impuestos directos, indirectos, a través de las tasas, van pagando día a día los servicios para que se hagan calles, alcantarillados, luz eléctrica, canalización y así sucesivamente. Por lo tanto, si viene una mejora a favor de un departamento y una casa, pues bienvenido sea. Eso no es malo en ninguna economía del mundo. ¿Qué otros impuestos va a reducir usted o va a crear? Mire, se trata de lo siguiente. Hasta ahora el gobierno lo que ha hecho es utilizar el presupuesto nacional, los aranceles y los impuestos en contra de la ciudadanía, cuando esos son instrumentos de desarrollo. Por ejemplo, ¿cómo usted se puede imaginar que una compañía en el exterior, un inversionista en el exterior, cuando hay los discursos del presidente diciendo que yo soy marxista, que soy pro Che Guevara, pro no sé qué, ¿no? Y encima de eso la inseguridad que hay en el país, y encima de eso la incerteza jurídica que hay en el país? ¿Por qué yo tengo que venir a invertir en Ecuador si hay todo un conjunto de medidas que lo único que están haciendo es ahuyentar al inversionista? Y para atraer la inversión, ¿qué? ¿Reducir tributos, dar un ambiente adecuado? El ambiente es indispensable. Primero, que el presidente tiene que callarse la boca y no decir por el mundo que el tipo es marxista, porque la gente oye que una persona es izquierdista y supremamente revolucionario, simplemente se asusta, pues. ¿Por qué yo voy a poner dinero aquí, en el país, cuando me puedo ir al Perú, a Chile, o a Costa Rica, o a Panamá? Eso es inadecuado. Segundo, si para traer el capital le cobran el 2% y para sacar las ganancias le cobran el 5%, solamente ahí hay el 7%. ¿Qué empresa va a tener un atractivo frente a eso? Doctor, hemos abierto un espacio para que nuestros amigos que están atentos a las redes sociales puedan, a través fundamentalmente del Twitter, formular inquietudes y hacer preguntas a nuestro invitado. De modo que tenemos ahora mismo 3 preguntas que se han formulado a través del Twitter que vamos a poner en su consideración. Hay un amigo que llama Carlos Barreto que dice 2 preguntas. ¿Permitiría instalar nuevamente la base norteamericana en Ecuador? ¿Qué es para usted soberanía? Tema y pregunta absolutamente clara. Bueno, vamos a responderle. No, nunca más bases en Ecuador y se acabó. Con eso está respondido el señor, ¿no? Nunca más, se acabaron las bases. Se acabó. Vamos con la siguiente pregunta que por favor nos pongan en pantalla para conocer qué es lo que dicen nuestros amigos en las redes sociales. Se trata de Augusto Ponguillo. ¿Podrían preguntarle a qué se va a dedicar después de la campaña? Favor, respuestas sinceras. Gracias. Mire, yo soy representante de un fondo internacional que beneficia la ejecución de grandes proyectos de desarrollo en países subdesarrollados. No he trabajado con este gobierno porque no hay las condiciones de honorabilidad necesarias para trabajar en este sentido. Por lo tanto, apenas termine esto, yo me voy a dedicar a gobernar. Ah, pero yo pensé que no iba a ganar las elecciones. No. O sea, esta pregunta es para después del 19 de febrero. Voy a ganar, a gobernar, vamos a ganar. Y después de terminar vamos el periodo a ganar la asamblea y luego después, en el año 2021, me parece que termina, entonces me dedicaré a lo que hago toda la vida, es decir, desarrollo regional, planificación, financiamiento de proyectos. Okay. Vamos con la siguiente pregunta que le han formulado a nuestro invitado, Patricio Zuquilanda. Se trata de Nicolás Brito Grande. El arte nos convirtió en personas. ¿Qué haría por el arte y la cultura para mejorar la sociedad? Vea, esta es una pregunta profundamente comprometida e inteligente. La cultura es verdaderamente lo único
en lo cual el presidente de la República no ha puesto un peso ni una preocupación. El país puede haber progresado en carreteras, ha ensanchado carreteras, ha hecho edificios y una serie de cosas, pero de cultura da ganas de llorar. Exactamente, la cultura es la matriz donde los ciudadanos ecuatorianos van al progreso, porque una sociedad sin cultura definitivamente no tiene seguridad. El comportamiento de la cortesía, el comportamiento de las artes y de las ciencias. No progresa el país porque no hay una actitud de triunfadores, no hay una actitud de respetar al vecino, de respetar al gobierno, de respetar las instituciones. No respetan la independencia de poderes. ¿Por qué? Porque la cultura en el Ecuador ha sido dejada a un lado. Vamos a ir a un corte. En mi gobierno, sí, ¿no? Lo que vamos a darle es prioridad 1 a la cultura en todos los órdenes. Perfecto, señor. Vamos a ir a una pausa. Tenemos ahora mismo información comercial y enseguida la tercera parte de este diálogo con el candidato a la presidencia, Patricio Zuquilanda. Sigue Hora 25 y revisa nuestros contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter, @hora25es. Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial. Continuamos con Hora 25. El gobierno de Sociedad Patriótica en el que participó Patricio Zuquilanda se ha convertido con el paso de los años en referente de logros en materia económica. Esto pese a que asumió las riendas del país en el 2003, cuando se vivía un momento de aguda crisis. Según la empresa de servicios financieros Analytica Securities, el crecimiento económico promedio del Ecuador entre el primer cuatrimestre del 2003 y el segundo cuatrimestre del 2005 fue del 5,6%. En el año 2003, la pobreza del país se situó en el 49,8% y descendió en 7,71 puntos porcentuales en el 2005. Se colocó así en el 42,1%. El país recibió un 2,1% del PIB en inversión extranjera directa en el 2003, 1,8% en el 2004 y un 1% en el 2005. Bien, entonces tenemos a nuestro invitado, el candidato por Sociedad Patriótica. Buenas calificaciones en economía. No todo ha sido malo. No, y además en otro tipo de éxitos también. Por fin algo bueno. Algo bueno, por fin. Por fin algo bueno. Vea, a ver, vea. Verá, la gran pregunta que se hace el país es ¿por qué un gobierno que fue exitoso en una serie de materias, ¿no?, fue derrocado? Y la gente no se explica. Analytica Securities es una empresa del señor Crespo, uno de los más serios analistas que hay en este país. Y él dice, ahí están los triunfos de Lucio y del gobierno y de la Sociedad Patriótica. Lo que no se dice ahí claramente es que el crecimiento de la economía en su globalidad fue de 8,9%, solamente superado, ¿no?, en términos históricos ecuatorianos, en el gobierno del presidente Rodríguez Lara, que creció la economía al 12%, ¿verdad? Pero Lucio Gutiérrez hizo crecer la economía a 8,9%. Okay. Un gran éxito. Sin duda. ¿Qué hacer para luchar con...? A ver, no sé si quiere agregar algo. No, solamente decir eso de que no podía ser un gobierno exitoso, derrocado por cosas baladíes o por intereses politiqueros del exterior. Ok. ¿Qué propone usted para la lucha en contra de la corrupción? Vea. Nosotros primero tenemos que hablar dentro de casa. ¿Qué es dentro de casa? ¿Cómo es posible que el gobierno nacional se apropie de 12,000 millones de dólares de los afiliados, de los jubilados en el Seguro Social? 12,000 millones, eso significa 2 veces las exportaciones petroleras, casi 2 veces. Y estos señores simplemente no pagan al Seguro Social. Esos son dineros de los afiliados que eso el gobierno central eso lo ha tomado para sus actividades. Caja chica.
la caja chica del gobierno. Eso es corrupción. Eso es corrupción porque no puede meter la mano en los dineros de los afiliados, definitivamente. Okay. ¿Qué propone para el Seguro Social? Mire, el Seguro Social, yo acabo de suscribir el día de ayer lo siguiente. En el momento que me posesione como presidente de la República, al otro día el gobierno sale de la dirección del Seguro Social. No podemos soportar nunca más ni eso y lo que es peor, que los médicos cubanos estén encima de los médicos ecuatorianos. Y tercero, no podemos soportar que a los médicos ecuatorianos les traten como que fueran burócratas de cuarto nivel, exigiéndoles esfuerzos inhumanos frente a la labor que ellos deben hacer en función de la salud de los ecuatorianos. Y cuarto, finalmente, ¿cómo es eso de que le comienzan a quitar los beneficios al seguro campesino cuando son los campesinos que se levantan en la madrugada y se acuestan agotados de noche, que son aquellos que nos dan los alimentos a la gente de las ciudades, que nos dan alimentos baratos, claro, sí, ¿no? Que nos dan, vea, si quiere, hablemos de precios. Usted propone devolver ese dinero, toda la autonomía que el gobierno ha sacado del IES, los 12.000 millones, hay que devolverlos. Hay que devolverlos. Y además, dar autonomía al Seguro Social. Y además lo siguiente, los campesinos tienen que recobrar toda la autonomía administrativa y financiera de sus propios recursos, porque el país solamente está haciendo un pequeñísimo esfuerzo para compensar el enorme sacrificio que esta gente hace. Entonces, ¿qué propone en educación? Miren, educación. A ver, ¿qué pasa con los educadores? Tratados como cualquier cosa, vilipendiados como cualquier cosa, examinados con pruebas venidas del extranjero, como que los maestros ecuatorianos fueran extranjeros, ¿no? Con unas pensiones reducidas, unos sueldos miserables. Es decir, ser maestro en el Ecuador ya no es la distinción que había antes. Ser maestro en el Ecuador es ser vilipendiado. Eso no puede suceder. El maestro, junto al médico, será totalmente privilegiado en un gobierno de sociedad patriótica. Eso sí, sin lugar a duda. Ok, estamos a punto de la designación del nuevo Contralor. Se ha abierto ya el proceso de designación. Todo hace pensar que será reelegido Carlos Pollitt, su compañero de gabinete. Así es, así es. ¿Y usted estaría de acuerdo? ¿Respetaría eso? ¿Permitiría que Carlos Pollitt continúe en la Contraloría? Mire, yo le voy a decir lo siguiente, y esto Carlos Pollitt le puede asegurar. El primer día que Carlos se posesionó en ese cargo de Contralor, nunca más tuvo relación con el Partido Sociedad Patriótica, nunca más. Sociedad Patriótica dejó definitivamente de contactar con él y nunca ha tenido un relacionamiento Contralor-partido político. Nunca más. Es muy probable que amigos del partido hayan mantenido su amistad con él, pero es una amistad de carácter personal, pero no institucional ni administrativa. ¿Qué hacer con los canales de televisión incautados? Esa es muy buena cosa. A ver. Mire, todos los medios de comunicación incautados, porque no solamente hay canales, hay radios, hay periódicos. Una vez que se posesiona el gobierno de Sociedad Patriótica, eso se tiene que vender inmediatamente y el producto de ese dinero tiene que ser parte del acuerdo de pagos con el Seguro Social. Ese dinero se tiene que pagar al Seguro Social inmediatamente como parte de pago de la rapiña que le ha hecho este gobierno a estas personas. ¿Qué opinión le merece las privatizaciones en las cuales se encuentra empeñado el régimen? Ahora mismo se ha convocado, por ejemplo, como se conoce, a la venta de ciertas gasolineras, de Sopladora, de CNT, Banco del Pacífico, etcétera, etcétera. Vea, un gobierno comunista de privatizador causa risa, ¿verdad? Causa risa, da ganas de llorar, además, ¿no? Porque lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, vender los famosos aviones de este señor, pues. Eso sí se tiene que vender. ¿Usted es partidario de vender eso? Pero porque, claro, ¿Qué va a hacer con la sede de UNASUR, por ejemplo? Yo he viajado en todas partes del mundo. Y en primera, en segunda o en privado se llega al mismo sitio y a la misma hora. Y este señor, oiga, como jeque árabe. No, esa plata de la venta de los aviones se tienen que ir a todos los sitios de los huérfanos y de los ancianitos de este país, que están abandonados y muriendo de hambre todos los días. Allá va a ir ese dinero. ¿El edificio de UNASUR a qué lo va a destinar? UNASUR, a mí me parece excelente la idea, pues la idea que hemos planteado aquí. El Ministerio de Cultura que pase a ese lugar. Y claro, y UNASUR que arriende su propia oficina. Y nunca más que regrese a ocupar la sede de la Academia Diplomática de Ecuador.
Nunca más, porque la Academia Diplomática tendrá que instalarse inmediatamente para producir las reformas que nosotros estamos hablando. Usted cuando asuma el poder el 24 de mayo, al día siguiente, tendrá que tomar decisiones económicas importantes. Así es. ¿Reducción del tamaño del Estado? Bueno, el tamaño del Estado tiene que reducirse. De mañana yo le escuchaba ¿Trabajadores del gobierno, de lo público, tendrán que irse a la calle? Vea, no es un asunto, yo le escuchaba a Guillermo Lasso de mañana, ¿no? Que él decía, juraba y comía tierra diciendo que no va a votar a los funcionarios públicos. Pero no daba la alternativa, ¿sabe por qué? Porque él está hablando del empleo. Los ecuatorianos no quieren nunca más vivir del empleíto público ni del empleíto privado, que les condena permanentemente a la pobreza. Que alce la mano un ciudadano ecuatoriano, empleado público o privado, que se haya hecho millonario o que tenga ahorro en su casa. Ninguno. ¿Cómo? ¿Empleados públicos? Sí. ¿Cuáles? Bueno, los de los escándalos, pues. Sí, ahora mismo no es que los tienen ahí, los tienen en el tumbado. Esos no son empleados públicos, esos son delincuentes públicos, ¿verdad? Pero mire, aquí lo que se trata es de trabajo. Darles trabajo. El ecuatoriano lo único que necesita es trabajo. Y para hacer eso, facilísimo. Mire, todos los emprendimientos, todos los ecuatorianos, definitivamente lo que quieren es ellos generar su propio negocio. Que no les persigan laborales, las alcaldías, los ministerios, el SRI, que no les persigan para que generen trabajo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un pequeño negocio de una tienda a la esquina, o quien quiera, cualquier persona, se pone un negocio al mes? Vienen estos ministerios, estas entidades públicas, y les cobran impuestos y les quieren cobrar y les aumentan esto y cosas así, y le destruyen pues a la iniciativa. Entonces usted lo que quiere es que haya empleo desde el emprendimiento. Lo que tenemos que hacer es darles una exoneración a todos, y yo cuando hablo de todos, porque Sociedad Patriótica no es pues solo de los pobrecitos, o de los menos, o de los más, no. Sociedad Patriótica es de todos los ecuatorianos. Doctor, a todos hay que beneficiar. Asimismo, usted tendrá que asumir inmediatamente de que esté en la presidencia de la República el pago de la deuda que ha contratado este gobierno, y especialmente con los chinos. Se habla de alrededor de 12.000 millones de dólares que se debe a los chinos. ¿Cómo resolver eso? Y la deuda en general, que asciende a más de 40.000 millones de dólares. Yo le juré que no iba a enseñar este papel, pero en ese papel ahí está el resumen de la esclavitud china, de la esclavitud de nosotros a los chinos. ¿Cómo es posible que el gobierno haya contratado créditos a 5 años plazo, 10.75% de interés y 0 años de gracia? Entonces, también le escucho por ahí a alguien que dice, no vamos a pagar la deuda china. Por favor, pónganse a leer los documentos. ¿Hay que pagar? Hay que pagar la deuda, porque de lo contrario nos bloquean todos los negocios del Estado ecuatoriano en el exterior. No se trata de no pagar, lo que se trata es de reestructurar la deuda. Sociedad Patriótica está trabajando y en eso. Vamos a nombrar inmediatamente, a oficializar la comisión de 10 grandes negociadores para reestructurar la deuda. Los economistas complican esto. Yo soy especialista en desarrollo y le digo al pueblo ecuatoriano una cosa facilísima. ¿Qué es la reestructuración de la deuda? Es simplemente extender el plazo de 5 años a 20 años, extender el tiempo de gracia 10 años más, 30 años, y que nos cobren los intereses a lo mismo que les están cobrando a los nicaragüenses, a los bolivianos, a los venezolanos. Nada más, es decir, el 3, 2, 3, 4%, pero de ninguna manera encima del 10%. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es su propuesta respecto al tema de los LGBTI, al tema del aborto, en fin? Mira, Sociedad Patriótica había actuado con respeto a lo largo de su historia. Había sido un partido respetuoso de ellos, pero no había profundizado eso. Desde hace un año nosotros estamos profundizando ese tema. Y acabamos de descubrir que el asunto no es pues de una actitud sexual. Si ese no es el problema. La actividad sexual de las personas es absolutamente libre y voluntaria. Ese no es el problema. Y no es que los ecuatorianos digan, yo respeto eso. No se trata de eso. Las personas de ese grupo están siendo humilladas, vejadas, dejadas a un lado, preteridas por la propia sociedad.
tanto el sector público como el sector De modo privado. que eso obedece a un comportamiento, a una cultura, a una actitud claro, de la sociedad en su cultural. Volvemos a lo Sí. cultural. Nosotros los ecuatorianos debemos darle el respeto que merecen todas las Ok. comunidades ecuatorianas. Terminamos una última pregunta. ¿Usted es partidario de que vuelvan los toros a las fiestas de Quito? Claro, claro que sí. Sí, que vuelvan, ¿no? Uy, por múltiples razones. Primero, porque está dentro de una identidad cultural nacional. Si esto caso que se inventó hace 2 años, esto viene desde el tiempo de la colonia en el Ecuador, ¿no? De tal manera que este es un divertimiento cultural del país. Esto está unido a los gallos, está unido a los bailes, está unido a la gastronomía, está unido definitivamente a las ganancias que hacen toda esta gente que se dedica a estas actividades culturales y que favorecen a la identidad de los ecuatorianos. Perfecto, señor. ¿Con quién va usted a la segunda vuelta entonces? Vea, y si no va, ¿por quién va a votar? Vea, yo tengo la impresión de que la final va a ser Sociedad Patriótica contra los socialcristianos. Tengo la impresión. Dejemos eso en manos entonces de los electores. Muchísimas gracias por haber asistido a esta invitación. Ha sido el doctor Patricio Zuquilanda Duque, candidato a la presidencia de la República por Sociedad Patriótica. Gracias, doctor. Felicidades a la audiencia. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.